Hola, espero se encuentren bien. Mi nombre es Carla Piedad Íñiguez Ayala y les voy a contar acerca de la teoría conductista y el neoconductismo. Esto para el módulo de la psicología científica y sus sistemas teóricos a cargo de la profesora Brendelena Nafate Ballesteros de la licenciatura de Psicología a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo primero que es importante saber es un poco del origen del conductismo. Ambas posturas, el conductismo y el neoconductismo, son parte de la psicología norteamericana, es decir, fueron desarrolladas por psicólogos estadounidenses. Pero curiosamente, las bases teóricas del conductismo no son norteamericanas, más bien tienen sus orígenes en la Rusia soviética y su famosa reflexología rusa. Para darles un poco de contexto, la reflexología rusa, como su nombre lo indica, hace alusión a los reflejos. Estos reflejos o reflejos condicionales se consideraban la manera correcta de estudiar la mente humana. En la reflexología se proponían sistemas de estímulos, asociación-respuesta para explicar el comportamiento humano. Existieron 3 fisiólogos rusos que pertenecieron a esta corriente y lo más probable es que conozcas a uno de ellos: Sechenov, Bechterev y Pavlov. ¿A qué te suena Pavlov, no? Sí, Pavlov, el de las campanas y los perros, que decía que cuando le daba de comer a sus perros veía que estos salivaban. Después, antes de darles de comer, hacía sonar una campana. Pasado un tiempo, notó que con solo hacer sonar la campana, los perros comenzaban a salivar y a todo esto lo llamó condicionamiento. Aunque el conductismo estadounidense y la reflexología rusa tienen experimentos y resultados paralelos, fue Pavlov el que logró influir en los psicólogos norteamericanos, haciendo que estos adoptaran el lenguaje del reflejo condicional, su metodología y sus programas de investigación. El primer psicólogo estadounidense que comenzó el conductismo, o algo parecido a lo que sería el conductismo, fue Edward Lee Thorndike, que por ahí de los principios de 1900, en el laboratorio de su universidad también se puso a hacer experimentos sobre la conducta, que dieron resultados muy parecidos a los de Pavlov. Lo que hacía Thorndike en sus experimentos es que tomaba sus cajas problema, que eran cajas diseñadas por él mismo, en donde había pruebas que necesitaban ser completadas para abrirse, y también utilizaba animales hambrientos, como gatos, perros o pollos. Las cajas contenían pruebas como jalar una palanca, pisar una plataforma o presionar un botón, y cuando las completaban, el animal quedaba liberado. A veces era necesario que el animal hiciera más de una prueba para que la caja quedara abierta. Como ya mencioné, al completar o las pruebas, el animal quedaba liberado y tenía acceso a la comida. Thorndike se dio cuenta de que los animales, después de varias pruebas de ensayo y error, lograban finalizar la tarea con mayor rapidez. Según estas reacciones que resultaron de la experiencia, porque son aprendidas y no instintivas y reflejas, es que Thorndike vincula la asociación e inteligencia. Para explicar estas reacciones aprendidas, hace uso de procesos asociativos ordinarios, dejando de lado el pensamiento abstracto, conceptual e inferencial. Estas reacciones fruto de asociaciones forman hábitos, y estos son fundamentales para la preservación de la vida de los animales mediante la resolución de problemas. Según Thorndike, es a partir de estos procesos asociativos que surge la conciencia humana, con sus ciencias, artes y religiones. Por otro lado, su teoría concluye con la existencia de 2 principios básicos del aprendizaje: el ejercicio y el efecto. La ley del ejercicio dice que las asociaciones se fortalecen por la repetición y desaparecen por falta de uso. La ley de efecto dice que las respuestas que generan recompensas o satisfacción tienden a repetirse. Sabiendo ahora el nivel de conocimiento que existía en Estados Unidos acerca de la conducta, pasaremos al primer psicólogo en nombrar el conductismo: John Broads Watson. Fue Watson en donde se notó más la influencia de los reflexólogos rusos, en especial la influencia de Bechterev y Pavlov. La teoría de Watson surge en parte de una crítica a la psicología wundtiana. Watson se mostró escéptico ante la manera en la que Wundt describía la objetividad de la psicología. En caso de que no sepan, Wundt es considerado el padre de la psicología. Wundt era un fisiólogo al que le interesaba el tema de la mente y el comportamiento humano. En la época de Wundt, las mejores aproximaciones a lo que se conoce como psicología actualmente eran ciertos estudios fisiológicos acerca del funcionamiento del cerebro y ciertas filosofías que trataban de explicar el comportamiento humano. Wundt unificó a las dos, aproximándose a una psicología como ciencia. La fisiología para ese entonces ya era considerada una rama de la ciencia. Lo único que tenía que hacer Wundt era dar una explicación científica al comportamiento humano, pero como sabemos, esto no era nada fácil. Es así que Watson encuentra fallas en la teoría de Wundt. Watson remarca que para considerarse ciencia te tenías que atener al objetivo. ¿Y cómo es lo objetivo? Pues observable. ¿Y qué es lo observable? Lo físicamente designable. Es todo lo que repetidamente puedes señalar con el dedo y comprobar.
Un Watson de principios de los 1900 se puso a pensar y llegó a la conclusión de que si necesitabas datos observables tenías que rechazar la mente. Prescindir de la mente y la conciencia dejaban a Watson con solo una cosa: la conducta. Conducta, conductismo, ¿ya lo entiendes? Watson, al igual que muchos de sus contemporáneos, estudiaron la conducta a través de experimentos con animales, pero para darle un giro a la historia, Watson cambia los animales por niños, y es aquí cuando da forma definitiva a su sistema. Como ya mencioné, utiliza la metodología de Bechterev y los términos de Pavlov para explicar la formación de hábitos. A esta formación de hábitos la llama respuesta condicionada. Watson consideraba que las reacciones de un organismo se daban para adaptarse a factores físicos del ambiente. Es así que diseña 3 sistemas de reacción: visceral, manual y laringio. Estos sistemas son de carácter no aprendido que irían complicándose por condicionamiento hasta dar lugar a 3 sistemas de hábitos que vertebrarán la conducta. El sistema vertebral es el que regula la vida emocional. Parte de 3 tipos básicos no aprendidos de respuesta emocional ligados a estímulos concretos: el miedo, la ira y el amor. El segundo sistema es el de organización manual. El ser humano posee una gran capacidad para formar hábitos con el dedo, la mano, brazos, piernas y tronco. Por último está el campo de los hábitos del lenguaje, o laringios, hábitos a los cuales, cuando se ejercen detrás de las puertas cerradas de los labios, llamamos pensar. Evoluciona desde los sonidos vocales no aprendidos hasta llegar por condicionamiento al habla, hábito manipulatorio, y al habla silenciosa, pensamiento. Así, para Watson, el aprendizaje es la piedra del conductismo. Es así que para Watson el reflejo condicionado es la unidad constituyente de la totalidad del hábito. El primer psicólogo en hablar de un neoconductismo o nuevo conductismo fue Edward Chase Tolman. Lo que hizo Tolman fue que tomó la experimentación animal y la consideró la vía de aproximación para las leyes del comportamiento humano. Tolman, al igual que los 2 neoconductistas que veremos a continuación, hacía experimentos con ratas. Ponían ratas en laberintos en los que introducía recompensas o castigos, y lo que hacía era contabilizar el tiempo que las ratas tardaban en recorrerlo y los errores que cometían en el trayecto. Este psicólogo es un caso particular, ya que al parecer su teoría tiene influencia de otras corrientes psicológicas aparte del conductismo, pero ya que su metodología e instrumentos se consideran parte de la corriente conductista, se mete en el conductismo. El objeto de su psicología es la conducta molar, también denominada por él como conducta en tanto que conducta. Según Tolman, la conducta posee 2 propiedades. La primera es que la conducta persiste hasta que alcanza o evita su objetivo, y esta persistencia es la manifestación del carácter positivo de la conducta, y la segunda es que la conducta se adapta dócilmente a las características del ambiente, variando conforme ellas varían, lo que evidencia que el organismo tiene un conocimiento de su entorno. Su esquema general comprende 3 elementos. Primero, unas causas iniciadoras de la conducta que pueden ser externas como estímulos ambientales o internas como estadios fisiológicos al organismo. Segundo, la conducta molar, persistente, dócil, referida a una meta y que selecciona los medios más cortos y fáciles para alcanzar su objetivo. Y tercero, los determinantes de la conducta, que incluyen los determinantes inmanentes como propósito y cognición, además de otros 2, las capacidades y los ajustes de conducta. En cuanto al aprendizaje, Tolman se decantaba por una postura no reduccionista. Mostró que esto no se reduce a meros elementos de estímulo, respuesta y reforzamiento. Clark Hull fue un psicólogo norteamericano que para los años de 1930, y con la necesidad de publicar avances en la psicología estadounidense que ganara sobre el avance de la Gestalt, cae en una teoría mecanicista que utilizaba la asociación estímulo-respuesta como unidad de análisis. Su explicación es posible solo si se toman en cuenta no solo a los estímulos externos, sino a todos los estímulos internos, sinestésicos, condiciones fisiológicas persistentes que acompañan a nuestras reacciones a las estimulaciones ambientales. De esta forma interpretó el conocimiento en términos de secuencia, estímulo-respuesta observables y no observables. Además, introdujo en sus explicaciones nuevos constructos teóricos como el de actos de estímulos puros, respuesta fraccional anticipatoria de meta, gradiente de meta y jerarquía de familia de hábitos. Estos conceptos le permitieron explicar los rasgos de propositividad y direccionalidad que consideró como difícilmente explicables desde una perspectiva estímulo-respuesta. Su teoría consistía en conectar 2 conjuntos de observaciones empíricas, las condiciones ambientales antecedentes y las reacciones conductuales consecuentes. Para que se aprenda una respuesta, es decir, para que se establezca una cierta cantidad de refuerza del hábito, dicha respuesta tiene que ser contigua al estímulo reforzador, reductor de la necesidad o impulso, en donde experimentaba el proceso de condicionamiento de los animales. En teoría, Skinner sostiene que la unidad de la conducta es el reflejo. Este reflejo, como ya se había planteado antes, resulta de la correlación funcional entre las clases de estímulos y clases de respuestas. Las conductas son cadenas de reflejos en los que se asocian los elementos que se refuerzan. Tomó como punto de partida el reflejo y destacó el papel de un tipo concreto de estímulos, los reforzadores.
Skinner renunció al método hipotético deductivo y se dedicó exclusivamente a comprobar con el máximo rigor experimental posible y el mínimo uso de variables intermedias. En su teoría planteaba que aunque existen estímulos que generalizadamente tienen un valor positivo, para identificar a un estímulo reforzador hay que probar empíricamente el efecto que produce sobre un organismo. Los reforzadores pueden ser de dos clases, positivos o negativos. Los positivos son aquellos contingentes a una conducta, incrementan su frecuencia de aparición. Cuando lo que es contingente a la respuesta es la retirada de un estímulo no deseado, habla de reforzador negativo. Lo contrario de un estímulo reforzador es un estímulo aversivo, que es cualquier estímulo contingente a una respuesta que puede resultar desagradable, amenazante, penoso o doloroso. Skinner desaconseja el uso del castigo y no solo por razones éticas, sino porque los estímulos aversivos pueden llegar a provocar problemas y efectos indeseables sobre la conducta. Lo que concluye de la psicología norteamericana, el conductismo y el no conductismo, es que los psicólogos conductistas lograron continuar con las tradiciones empíricas de la época al usar la conducta, que es algo que se puede medir y observar, como variable a estudiar y a través de la cual puedes entender el funcionamiento de la mente humana. En la actualidad, el conductismo es de mucha ayuda para cuestiones educativas y de terapia, ya que permite modificar o reforzar conductas para mejorar la calidad de vida del ser humano. Muchas gracias por escucharme. Estas son las referencias.